hecho que aún hasta estos días las personas se debaten y muchos dicen que la existencia de Jesús verdaderamente es una farsa. Algunos dicen que fue tomado de la mitología, de una historia muy antigua y que fue de alguna manera replicado en la vida de Cristo. Otros dicen que solamente lo que puede avalar la existencia de Jesús es el relato bíblico, es la palabra de Dios, pero que no hay evidencia alguna. Algunos preguntan acerca de eso, de qué forma podemos estar tan seguros acerca de la existencia de Jesús. Algunos dicen, no creo que haya existido alguien con esas características, alguien tan lleno de amor que pudiera hacer las obras que el Señor hizo. Hay personas que no creen y muchos dicen, ¿de qué manera ustedes pueden refutar esto? Si no por la palabra de Dios, si no es por el mensaje, si no es por las palabras que Jesús enseñó. Lo que sí debemos reconocer es que si fue un hombre común y corriente, ha marcado la historia de manera tal que a lo largo de estos años, miles de años, muchas personas creyeron en él, muchas personas fueron cambiados y transformados por esa fe en Jesús. La palabra de Dios fue y es el libro más controversial. La palabra es el libro más traducido en diferentes idiomas, el que ha alcanzado más lugares, países. Pero aún así, el libro con el cual las personas más se levantan y se oponen. No hay muchas personas tratando de buscar las fallas y los errores, quizás en otras doctrinas o en otras religiones, pero sí en el cristianismo, sí en la fe en Jesús, sí en los seguidores de Cristo. ¿Cuántas iglesias hoy son perseguidas? ¿Cuántas personas en su fe hoy son perseguidas? ¿Cuántos de ellos conoces? ¿Cuántos están persiguiendo a una persona por ser una persona hinduista? ¿Cuántos están persiguiendo a una persona quizás por pertenecer a alguna secta? Sin embargo, los cristianos han sido perseguidos desde el momento primero. No solamente esto, sino que la palabra de Dios nos enseña que aún los profetas, cuando el Señor miró a Jerusalén, dijo, Jerusalén, Jerusalén, que matas a tus profetas. Aquellos que te son enviados, aquellos que el Señor enviaba para dar su palabra. Pero sin embargo el corazón de ellos se endurecía ante la palabra de Dios. Una y otra vez las personas han rechazado. Y aún hasta estos días hay quienes puedan decir, no se sabe nada de la existencia de Jesús, más que lo que dice la Biblia, y un cuento que han querido creer. Hay quienes dicen que la Biblia es un cuento, es simplemente un relato de algo que no es real. De alguna manera algo que termina poniendo en las personas una venda que no les permite ver más allá de la realidad, sino que les hace pensar conforme a lo que alguien planeó e ideó que pudieran pensar. Pero lo cierto es que aún la historia avala y refuta por medio de historiadores la existencia de Jesús. Y las palabras de ellos dan certeza de que los acontecimientos que ocurrieron fueron reales. La historia fue redactada y se encuentra en los papiros más antiguos. Pero si descartáramos eso y fuéramos a los historiadores y al conocimiento que se tiene acerca de la época, entonces podríamos darnos cuenta de que ellos mismos hablan acerca de Jesús. Y no hablo de personas que eran creyentes o cristianos, sino historiadores que se preocuparon por relatar la historia conforme a lo que ellos veían y a lo que ellos entendían del momento, como quien relata un acontecimiento desde fuera. Pero sin embargo, sin dejar de mirar de una forma de admiración la obra de Cristo, la obra del Mesías. Dice la palabra que el Señor quería matarle
y procuraban tenderle constantemente trampas para que él pudiera caer. Pero sin embargo el Señor predicaba con autoridad. Al Señor le dijeron, mira que Herodes quiere matarte, mira que él no quiere que prediques, que te calles. Pero el Señor le dijo, vayan y díganle a esa zorra que hoy predico y mañana también. Y que completo la obra. Que voy a hacer lo que tenga que hacer. Y eso no me va a detener nadie. Porque el tiempo está establecido. La hora ya está marcada. Cuando el Señor subió a las bodas de Canaán, su madre le dijo que no había más vino. Y él le dijo, aún no ha llegado mi hora. Sus hermanos dijeron, ¿por qué no vas y te presentas? Porque nadie que quiera hacerse conocido queda en lo oculto, sino que se muestra a todos. Pero el Señor le dijo, mi hora aún no ha llegado. Su hora siempre está presta. Entendiendo que el tiempo llegaría, el momento exacto llegaría, pero sería en ese momento. Ni antes ni después. El Señor dijo, nadie me quita la vida, sino que soy yo quien tiene poder para poner mi vida y para volver a tomarla. Tengo el poder de poner mi vida. Nadie me la quita. Nadie me arrebata la vida. No es algo que pasó simplemente, sino que es lo que debo hacer. Pero será en el tiempo establecido. Dice la palabra que procuraban matarle, pero comenzaron a debatirse acerca de dónde viene y de dónde venía Jesús. La creencia, aún de estos días, es que cuando el Mesías aparezca, aparecerá de la nada. No sabrán de dónde vino ni de dónde salió, pero apareció de repente. Y lo verán así en medio del pueblo, pero no sabrán de dónde viene o de dónde salió. Sin embargo, ellos miraban a Cristo y decían, pero ¿no conocemos acaso quién es este? ¿No es el hijo de María y de José? ¿No son ellos sus hermanos? ¿No es de Nazaret? Y uno se preguntó, ¿acaso de Nazaret puede salir algo bueno? Sin embargo, la palabra nos anima diciendo, ven y ve. Y verás si realmente no es bueno lo que el Señor tiene para tu vida. Y verás realmente si alguien puede imitar la obra que Jesús hizo. Y aún continúa haciendo en nuestros corazones. En la vida de aquellos que abren su corazón, en aquellos que deciden creer, aquellos que son tocados por su palabra. Porque la palabra de Dios está viva y sigue tocando corazones. La obra continúa. El Evangelio, el reino de los cielos, sigue acercándose a cada corazón por medio de su palabra. El mundo puede debatirse entre la existencia o no la existencia de Jesús. Pueden decir que simplemente fue un hombre. Los judíos pueden tratar de decir que era un maestro de la ley. Uno de ellos dijo, si Jesús supiera que hicieron una religión en su nombre, se rasgaría las vestiduras. Algunos dicen, fue realmente un maestro. Musulmanes dirán, fue un profeta, pero que anunció que vendría alguien que sería superior todavía. Pero, dice la palabra de Dios, ellos decían, pero lo conocemos, sabemos de dónde viene. Pero el Señor les habló, y el razonamiento que ellos dieron de eso fue maravilloso. Dice la palabra de Dios, yo voy a invitarte a que puedas abrir tu Biblia, en el Evangelio según San Juan, en el capítulo 7 del Evangelio según San Juan, vamos a leer del versículo 25 en adelante. Evangelio según San Juan, capítulo 7, versículo 25, y vamos a leer esta palabra en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Dice así el Señor. Decían entonces unos de Jerusalén, ¿no es este a quien buscan para matarle? Pues mirad, habla públicamente y no le dicen nada. ¿Habrán reconocido en verdad los gobernantes que este es el Cristo? Pero sabemos de dónde es, mas cuando venga el Cristo nadie sabrá de dónde sea. Jesús entonces, enseñando en el templo, alzó la voz y dijo, a mí me conocéis, y sabéis de dónde soy, y no he venido de mí mismo, pero el que me envió es verdadero, a quien vosotros no conocéis. Pero yo le conozco, porque de él procedo, y él me envió.
Entonces procuraban prenderle, pero ninguno le echó mano, porque aún no había llegado su hora. Y muchos de la multitud creyeron en él y decían: el Cristo, cuando venga, hará más señales que la que éste hace. Esta es la palabra de Dios, y a la palabra de Dios le damos un fuerte aplauso. Maravillosa es tu palabra, Señor. ¡Aleluya! Y aleluya. Flavio Josefo escribió acerca de él, historiador del año 30 al 100 después de Cristo, y dijo: por este tiempo apareció Jesús, un hombre sabio, si es que es correcto llamarlo hombre, ya que fue un hacedor de milagros impactantes, un maestro para los hombres que reciben la verdad con gozo, y atrajo hacia él a muchos judíos y a muchos gentiles. Además, era el Cristo. Esto dijo Flavio Josefo. Y también podemos encontrar a Tácito. Tácito patentiza entonces que el maestro fue una personalidad de la historia, inmolado en la cruz por mandamiento de Poncio Pilato, lo cual afirma la historia de Jesús. Lo cual la historia, podríamos llamarle secular, da evidencias de la existencia de Jesús. Y este historiador dijo: si acaso podemos llamarle hombre, si es correcto llamarlo hombre, ya que fue un hacedor de milagros impactantes, un maestro para los hombres que reciben la verdad con gozo, y atrajo hacia él a muchos judíos y gentiles. Además, era el Cristo, el Salvador, el Mesías. Para aquellos que dicen que solamente creemos en Jesús porque lo que avala su existencia es la palabra de Dios, bueno, aquí tienes dos historiadores, Flavio Josefo y Tácito, para poder decir: la historia lo corrobora. Y solamente son algunos, pero hay mucha evidencia empírica para poder creer que la existencia de Jesús es real. No solamente porque la palabra de Dios es eficaz y viva, y al momento que llega a nuestro corazón nos damos cuenta de que es real. Tú puedes decir Cristo no existe hasta que tienes un encuentro con Él. Entonces ya no puedes decir nunca más eso. Tú puedes decir la Biblia es un libro simplemente que cuenta una historia. Y para aquel que lo lea de esa manera puede entenderlo así. Pero es un libro que debe ser leído con el Espíritu de Dios. Para poder entender su palabra, Dios tiene que abrirnos el entendimiento. Tú puedes estudiarlo como la historia y puedes ir a hechos históricos. Y aún la arqueología, aún la historia y los descubrimientos arqueológicos dan o arrojan luz de que fueron reales los hechos de la Escritura. Ahora, dice la palabra que decía entonces uno de Jerusalén: ¿no es este a quien buscan para matarle? Ellos sabían que estaban buscando a Jesús para matarlo, pero el Señor se encontraba predicando. Él se encontraba hablando la verdad y enseñando. Había una sentencia de muerte sobre él, había peligro sobre su vida, pero eso no cambiaba que el Señor siguiera haciendo su voluntad. La voluntad del que le envió. Él seguía predicando la palabra de Dios. Él no se atemorizó ante el poder de los gobernantes. El Señor tampoco fue a ponerse en medio del peligro, porque cuando las situaciones eran complicadas, el Señor se iba de esa ciudad y se iba hacia otro lugar. No era el tiempo, y por cuanto no era el tiempo, aún no debía entrar. Era necesario que esto aconteciese en Jerusalén. Ahora, ellos decían: ¿no es este a quien buscan para matarle? Pues, mirad, habla públicamente y no le dicen nada. Habrán reconocido en verdad los gobernantes que este es el Cristo. Ellos comenzaron a preguntarse: ¿será que piensan que verdaderamente es el Cristo? ¿Será que habrán reconocido la obra? Porque aquí están delante de Él y lo escuchan hablar, pero no hacen nada. ¿Sabes lo que pasa? Que mientras que Jesús hablaba, las personas eran impactadas. Los corazones eran conmovidos. Los que venían a ser verdugos, la palabra de Dios comenzaba a tocar sus corazones. Jamás habían oído hablar una persona con tal autoridad. Jamás habían escuchado palabras
de esa manera, que tuvieran el poder de impactar los corazones. Jamás habían visto a alguien hacer los milagros que él hacía, el obrar, la restauración, los corazones ser transformados, los corazones ahora ser confrontados con la verdad. Y aun aquellos que tenían la tarea de venir a apresarlo, no pudieron hacerlo. Uno de los motivos es porque no había llegado la hora, lo cual nos enseña que Dios hará la obra que quiera en nuestra vida. Y hasta que no se cumpla el tiempo establecido por Dios, hasta que no cumplamos con la voluntad de Dios, aún nadie podrá quitarnos de aquí. La palabra nos enseña que no debemos temer a aquel que mata el cuerpo, sino aquel que luego de matar el cuerpo pueda atormentar nuestra alma en el infierno. Que podamos temer a Dios y no al poder de las tinieblas, no a aquel que venga para amenazarnos. Hay una obra que queremos hacer y cuando el tiempo se cumpla, solo ahí, cuando el tiempo sea cumplido, entonces, y cuando Dios lo permita, entonces ahí sí, ahí podremos ser quitados de en medio, ahí podremos cumplir y llegar a la perfecta voluntad de Dios. Ese es el tiempo establecido. Pero el Señor sabía que había un tiempo en el cual debía predicar la palabra de Dios. Había un tiempo para cada cosa. Y este era el tiempo de predicar y hablar con autoridad. Era el tiempo de enseñar y llevar el mensaje de esperanza a aquellos que no lo conocían, aquellos que hoy estaban lejos, aquellos que se habían endurecido. Entonces ahora se preguntaban, y bien se preguntaban, ¿acaso habrán creído en Él, por eso no le echan manos? ¿Habrán reconocido en verdad los gobernantes que este es el Cristo? Esa es la pregunta que ellos se hacían. Quizás las personas que estaban allí estaban en la fiesta de los tabernáculos, donde se celebran los 40 días, los 40 años en el desierto, y estaban en aquella celebración. Y en medio de toda aquella celebración, había quienes conocían que estaban buscando a Jesús para matarle, pero había quienes no conocían acerca de esto. Pero ellos se preguntaban y decían, ¿será que verdaderamente es? Por eso no hacen nada. Entonces, pero ellos mismos dijeron, pero sabemos de dónde es. Mas cuando venga el Cristo, nadie sabrá de dónde sea. Para poder entender un poco mejor estos pasajes, debemos ir a otra versión. Porque en la respuesta de Jesús, en la versión de la Reina Valera, por ahí no tiene el enfoque o la acentuación correcta de lo que el Señor está diciendo, o con la ironía que Jesús estaba hablándoles, de la forma que estaba hablando. Porque pareciera ser que en esta versión que el Señor está asintiendo lo que ellos dijeron. Pero sabemos de dónde es, mas cuando venga el Cristo, nadie sabrá de dónde sea. Jesús entonces, enseñando en el templo, alzó la voz y dijo, a mí me conocéis y sabéis de dónde soy. Y no he venido de mí mismo, pero el que me envió es verdadero, a quien vosotros no conocéis. Pareciera que la respuesta es una afirmación a lo que ellos estaban diciendo. Pero si vamos a la Biblia textual, la respuesta que el Señor da es diferente. Jesús entonces, mientras enseñaba en el templo, alzó la voz y dijo, ¿con que me conocéis y sabéis de dónde soy? El Señor le estaba diciendo, ¿con que me conocen y saben de dónde vengo? ¿Verdaderamente ustedes me conocen? Ellos no conocían a Jesús. No conocían a quién tenían enfrente. No podían darse cuenta, no podían verlo. Entonces el Señor le dice, así que ustedes me conocen, ¿con que me conocen? ¿Y saben de dónde soy? Si es así, entonces ¿por qué desconocen que procedo del Padre? ¿Por qué desconocen, he aquí el maná que descendió del cielo? ¿Por qué desconocen entonces que no hago lo que quiero, sino lo que el Padre me envió? La voluntad del Padre. La respuesta de Jesús aquí suena de una manera diferente. Jesús entonces, mientras enseñaba en el templo, alzó la voz y dijo, ¿con que me conocéis y sabéis de dónde soy? Yo no he venido de mí mismo,
sino que el que me envió, a quien vosotros no conocéis, es verdadero. Ustedes no conocen al que me envió y tampoco me conocen a mí. De ninguna manera, porque si verdaderamente ustedes pudieran conocer, si ustedes supieran quién soy, dice la palabra, vosotros sois de arriba, vosotros sois de abajo, yo soy de arriba, vosotros sois de este mundo, yo no soy de este mundo. Por eso os dije que moriréis en vuestros pecados, porque si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Las palabras que ellos estaban escuchando acerca de Jesús eran palabras que confrontaban el corazón. Y ellos dijeron, a este lo conocemos, cuando venga el Mesías no sabremos de dónde viene. El Señor le dijo, con que me conocen. ¿Verdaderamente crees que me conoces? Ahora, esa pregunta, dada a aquel que está escuchando este mensaje hoy, con que me conoces y sabes de dónde soy. En aquel momento decían, este es hijo de José, de María, este es de Nazaret. Realmente el Señor no había nacido en Nazaret, pero ellos creían que conocían su origen, que conocían su familia, sus hermanos, y bien sabían de dónde era en cuanto a su familia, pero no en cuanto a que él provenía de un lugar celestial, a que el reino del Señor no era de este mundo. Si ellos conocerían al que le envió, también podrían darse cuenta quién estaba delante de ellos. El Señor quería mostrarles no solamente que no lo conocían a Él, sino que tampoco conocían al Padre. Por eso Él les dijo, yo no he venido de mí mismo, sino que el que me envió, a quien vosotros no conocéis, es verdadero. Él es verdadero. Y yo procedo del Padre. El Padre y yo somos uno, dijo el Señor. En un momento Felipe le dijo, muéstranos al Padre. Y el Señor le dijo, ¿hace cuánto tiempo que estoy con ustedes? Y aún no me conoces. ¿Acaso no sabes que yo soy el Padre en el Padre y el Padre en mí? Somos uno. El que me ve a mí, ve al Padre. Porque esa es la manera. ¿Cómo podían decir que conocían a Jesús? ¿Cómo podían decir que conocían de dónde venía si no les había sido revelado? Porque ellos no veían claramente. Pedro dijo, cuando el Señor les consultaba acerca de qué es lo que la gente pensaba, qué era. Y algunos decían, algunos piensan que tú eres Elías, otros Juan el Bautista. Y el Señor le dijo, ¿y ustedes, para ustedes quién soy? Y Pedro le dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. El Señor le dijo, bienaventurado Pedro, porque eso no te lo ha revelado carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. No puedes decir que me conoces a mí y no conoces al Padre. Hay personas que hoy dicen, yo creo en Dios, conozco a Dios, tengo una relación con Dios. Pero el Señor dice, yo provengo de Él. Si no me conoces, ¿cómo puedes decir que conoces al Padre? Ahora, el Señor le responde y le habla acerca de aquel de quien es verdadero. Y él dijo, yo lo conozco, porque yo vengo de parte suya, y Él me envió. Entonces procuraban prenderlo, pero nadie pudo echarle mano, porque aún no había llegado su hora. Mira, no importa todo lo que el diablo quiera hacer contra tu vida, no importa las dificultades o las situaciones que puedan levantarse, o lo mucho que trate de frenarte o que trate de detener la obra que Dios está haciendo en ti, por cuanto hay una obra de Dios, por cuanto estás haciendo la voluntad del Señor, no importa cuánto hagan para frenarte, para detenerte, no podrán hacerlo porque estás cumpliendo la voluntad de Dios, y hasta que no se cumpla la palabra del Señor en tu vida, entonces deberás predicar la palabra, llevar el mensaje, hablar a los cautivos, hacer libre a aquellos que hoy están atados en el nombre de Jesús. Aleluya. Aquellos que hoy están enfrentando dificultades, luchas, pero el eje de este mensaje no es toda esta introducción.
sino que el eje de este mensaje es el razonamiento final. Es como la estocada final y el razonamiento que te dice una pregunta que te lleve a reflexionar. Dice la Escritura: entonces procuraban prenderlo, pero nadie pudo echarle mano porque aún no había llegado su hora. Hay una hora en la cual llegará el momento para cada uno de nosotros. Hay quienes viven con temor porque creen que la hora en cualquier momento, porque no saben, no tenemos control sobre eso. Cuando la hora llegue, llegará el momento. Pero no será hasta que el Señor no haya cumplido su voluntad en nuestra vida. No será hasta que el Señor diga: hasta aquí, este es el momento. Sin importar lo que pueda pasar. Porque todo lo que acontece es permitido por Dios. No es que Dios lo haga, pero es permitido por Dios. Porque alguno dirá: bueno, Dios permite las bombas, las guerras. Claro, si Dios quisiera impedirlo, podría hacerlo. ¿Acaso Dios no puede impedir cuando una persona está en una situación de peligro que el enemigo no se salga con la suya? ¿Acaso no hay una diferencia cuando de repente un cristiano se encuentra en medio de una situación de peligro, y de repente esa persona sale? Otro quizás hubiese perdido la vida, pero el cristiano sobrevive, dando a entender que hay un propósito, hay un plan de Dios, y sobre ese resguardo de Dios en nuestra vida, cuando se cumpla el tiempo, ese será el tiempo. Eso no significa que el cristiano no pueda morir en un accidente o no pueda morir en un problema o en una enfermedad, pero será en el tiempo establecido por Dios, no antes, no después. Por eso el Señor se paró con autoridad y le dijo: díganle a esa zorra que hoy predico, mañana también, y al tercer día completo mi obra. No voy a amedrentarme por lo que un gobernante de turno me venga a decir. Porque por todo lo que puedan decirme o todo lo que traten de frenarme, hay una voluntad de Dios. Y solamente si Dios lo permite podrán frenar y detener esa obra. Pero dice el versículo 31, el cual es el eje de este mensaje: pero muchos de la multitud creyeron en él y decían. Y esta es la pregunta para un ateo, esta es la pregunta para aquel que duda acerca de la existencia de Jesús, esta es la pregunta para aquella persona que aún está esperando al Mesías, es la pregunta para aquellos que aún están esperando a un profeta mayor, como el caso del profeta Mohammed. Esta es la pregunta que debe hacerse aquella persona que duda de la existencia de Jesucristo y que dicen que simplemente fue y es una historia pagana, una secta que fue creada por un líder, por un rabí de aquellos días, por sus seguidores. Dice: pero muchos de la multitud creyeron en él y decían: cuando venga el Mesías, ¿hará acaso más señales que la que éste hizo? Pregúntate, cuando venga el verdadero Mesías, Jesús no lo fue, cuando venga el verdadero, ¿hará más señales que la que él hizo? El Señor caminó por las aguas. El Señor reprendió los vientos, detuvo las tempestades, resucitó a los muertos. ¿Acaso cuando venga el Mesías limpiará más leprosos que los que el Señor limpió? ¿Sanará más corazones que los que el Señor sanó? ¿Restaurará más hogares que los que restauró Jesús? ¿Sacará de adicciones a más personas de lo que lo hizo Cristo? ¿Transformará el corazón de hombres y mujeres, jóvenes, niños, ancianos, en todo el mundo más de lo que Jesús lo hizo? Cuando venga el verdadero Mesías, podrá entonces hacer todas las señales que Jesús hizo, las que se registran en este libro y las que se registran en nuestra vida. Porque hasta aquí los acontecimientos, los hechos, las profecías. Pero la obra de Cristo no terminó aquí, sino que continúa en cada corazón. Cuando venga el Mesías, sanará a más personas invidentes, devolverá al habla aquel que no pueda hablar, rescatará de la muerte al que está perdido, podrá hacer más milagros que los que hizo Jesús.
La pregunta es, ¿acaso más señales que la que hizo este? Cuando venga el Mesías, ¿hará más señales? Aquellos que no creen acerca de la existencia de Jesús deben preguntarse esto. Cuando venga el verdadero Mesías, los judíos que están esperando el Mesías, cuando venga, ¿qué hará? ¿Hará descender fuego del cielo? Bueno, la palabra de Dios nos advierte acerca de ello. En los postreros tiempos, cuando se manifieste el falso profeta, la bestia, entonces da a entender que harán descender fuego del cielo. Pero el Señor le respondió a la multitud que dijo, ¿qué señales hace para que creamos? El Señor le dijo, no tendrán más señales que las del profeta Jonás. Así como Jonás estuvo en el vientre del pez, así estará el Hijo del Hombre 3 días en el vientre de la tierra. ¿Por qué? Porque señal incrédula y perversa. Porque una generación incrédula y perversa demanda señal, pero no recibirán señal más que esta, dijo el Señor. No es que el Señor no podría hacer descender fuego del cielo. No es que el Señor no podía hacer una obra para que todos sean impactados, pero no sería de esa manera. No sería de esa forma, sino que dice la palabra que no alzaría su voz en las calles. Él no buscaría hacerse oír. Cuando el Señor hacía un milagro decía, no se lo cuentes a nadie. Él no buscaba hacerse conocido ni reconocido, como decían sus hermanos en las bodas de Caná, sino que había otro plan para su vida. Había un propósito que debía cumplir. Y era ser servidor de todos, porque Él no vino para servir a nosotros, vino para servirnos a nosotros, no vino para ser servido. Vino para cumplir su voluntad. Pedro en un momento le dijo, Señor, quizás no sea bueno que vayas a Jerusalén, quizás no sea bueno que hagas esto. Pero el Señor lo reprendió duramente, le dijo, apártate de mí, Satanás, porque no pones tu mirada en las cosas del cielo, sino en las de la tierra. Hay una obra que debo cumplir. En un momento Pablo tenía que irse y tenía que enfrentar la situación terrible que le esperaba. Había profecías acerca de lo que iba a ocurrirle cuando entrara a Jerusalén y las cadenas y de qué manera sería puesto en la cárcel. Y los hermanos trataban de detenerle y él le dijo, ¿qué están haciendo? ¿Qué es lo que hacen? ¿Por qué quieren ponerme así en tristeza? ¿Acaso no saben que si tengo que dar mi vida lo haré? ¿Por qué quieren retenerme? Tengo que cumplir con la voluntad de Dios. No pongan su mirada en las cosas de la tierra, sino en las de los cielos, la obra que el Señor quiere hacer. Cuando venga el Mesías, pregúntate, cuando venga el Mesías verdadero, ¿qué señales hará? ¿Qué más hará? El Señor resucitó al hijo de la viuda de Naín, la hija de Jairo. Lázaro el 4º día salió de la sepultura con los vendajes que en aquella época se le ponían a una persona luego de que había fallecido. Y muchos lo vieron caminar y muchos lo vieron andar con él. ¿Pero piensas que creyeron? No, procuraban matarle también. A Lázaro también querían matarlo. Hay quienes dicen, no, con señales poderosas. ¿Qué señal tan poderosa había ocurrido en su vida? Sin embargo, las personas no querían creer. La pregunta es, cuando venga el Mesías verdadero, ¿hará más señales que este? Cuando Flavio Josefo escribe acerca de Jesús, dice, un hombre sabio, si es correcto llamarlo hombre, ya que fue un hacedor de milagros impactantes. ¿Habrá un Mesías que haga milagros más impactantes que los de él? ¿Cuántas vidas han conocido? ¿Cuántas personas han sido libres en los años que tú llevas de creyente? Mira la obra a tu alrededor, simplemente a tu alrededor. En el tiempo antiguo, en el tiempo de la Escritura, en el tiempo que acontecían estos hechos,
Dice la Escritura que no podrían caber en todos los libros si aún se contaran todo lo que el Señor hizo en aquel tiempo. Las vidas que se acercaban, los que eran libres, los que estaban cautivos por demonios. ¿Acaso cuando venga el Mesías verdadero, echará fuera todos los demonios de las personas, los hará libres, más que lo que hizo Jesús hasta el día de hoy? Más que lo que el Señor sigue trayendo liberación, sanidad, restauración, transformando el corazón, dando esperanza, vida, fortaleciendo al débil, levantando al oprimido, rescatando al pobre de la miseria, dándole un futuro donde no había esperanza, transformando el corazón de aquel que iba camino a la muerte. ¿Acaso cuando venga el Mesías rescatará a más personas de las vías del tren, de la muerte, del suicidio? Rescatará a más personas. Cuando venga el verdadero Mesías, hará más que lo que hizo Jesús. ¿Qué le queda por hacer? ¿Qué le dejó? ¿Qué le dejó para que pudiera hacer? Alguno dirá, bueno, en aquellos días querían que hiciera como Elías, que haga descender fuego del cielo. Dice la palabra que el Señor resucitó al tercer día y se apareció a cientos de personas. Uno de sus discípulos dijo, si yo no pusiere mi mano en la llaga, el dedo en la llaga y mi mano en el costado, entonces no creeré. Y el Señor le dijo, pon tu mano. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Pero pon tu mano, esto es real. Denme algo de comer. Estoy aquí en cuerpo. Ahora, dice la palabra que el Señor estaba con ellos y de repente comenzó a remontarse y una nube lo alejó de su vista. De esa manera también regresará, dice la palabra. Ahora, cuando venga el Mesías, también lo hará de esta manera. El Señor se transfiguró en el monte y dice que apareció Elías y Moisés en aquel lugar. Cuando venga el verdadero Mesías, ahora alguno dirá, pero todo eso es mentira. Ninguna de esas cosas cumplió Jesús. A veces niegan la existencia, a veces niegan los hechos, a veces dicen, nada de eso pudo ser real porque era toda una mentira. Han tapado la historia y han ocultado los detalles de la historia para que muchos no puedan creer. Les han enseñado y los han criado y los han adoctrinado en el error y en el odio, en la división. Ahora, dice la palabra que cuando el Señor estaba en el sepulcro y el Señor había resucitado, los que estaban allí haciendo guardia fueron y dieron aviso. Pero ¿qué fue lo que le dijeron las autoridades? Que guardaran ese secreto. Ellos querían decir que sus discípulos vinieron y lo tomaron de noche y lo sacaron de allí. Que lo ocultasen. Que ocultasen lo que verdaderamente había ocurrido. Para que las personas no puedan creer. Para que se creara todo un mito alrededor de él. Que era falso, es una mentira. Cuando venga el verdadero Jesús, soportará con más dolor el peso de nuestros pecados. Llevará más vidas. Traerá más salvación. Cuando venga el verdadero Mesías, será humilde y manso, así de corazón, a tal punto de no abrir su boca y ser inmolado, ser llevado como un cordero al matadero por ti y por mí, para ocupar nuestro lugar. Cuando venga el Mesías verdadero, hará esa obra. ¿Qué le quedó por hacer? Dice la palabra que aquellos que habían sido enviados para poder apresarle, el Señor le predicaba la palabra, le hablaba al corazón, llevaba un mensaje. Y cuando ellos tuvieron que dar cuenta delante de aquellos que lo habían enviado, dice, los alguaciles vinieron a los principales sacerdotes y a los fariseos, y estos le dijeron, ¿por qué no lo habéis traído? Los alguaciles respondieron, jamás hombre alguno ha hablado como este hombre.
En ningún lugar habían escuchado la palabra que tenía el poder de transformar el corazón, de cambiar la vida, de restaurar, de dar ánimo y esperanza. La palabra de Jesús es la que pudo cautivar sus corazones. ¡Aleluya! ¡Y aleluya! Santo es Él. Jamás, dijeron ellos, hombre alguno ha hablado como este. Entonces le dijeron los fariseos, también vosotros habéis sido engañados. ¿Acaso ha creído en él alguno de los gobernantes o de los fariseos? Mas esta gente que no sabe la ley, maldita es. Les dijo Nicodemo, el que vino a él de noche, el cual era uno de ellos. ¿Juzga acaso nuestra ley a un hombre si primero no le oye y sabe lo que ha hecho? Respondiendo le dijeron, ¿eres tú también Galileo? Escudriña y ve que de Galilea nunca se ha levantado profeta. ¿De Nazaret puede salir algo bueno? ¿Acaso puede salir algo bueno de aquel lugar? Es lo que ellos estaban diciendo. Sabemos de dónde viene. Escudriña la palabra. ¿Se levantará un lugar de allí? No. ¿Se levantará alguien de ese lugar? No. Sin embargo dice, y tú, Belén Éfrata, pequeña eres entre todas las aldeas de Jerusalén, mas de ti saldrá un Salvador, mas de ti saldrá la luz. De un lugar pequeño, de un lugar de pastoreo, como lo era Belén de Judea. De allí se levantaría el pastor de pastores. De allí se levantaría aquel que no venía para ocupar un lugar de caudillo o de un político, de un gobernante o de un rey terrenal, sino el Rey de Reyes y Señor de los Señores, el que vino a rescatar tu vida para darte esperanza, para traer sanidad, para transformar tu corazón, para decirte que hay esperanza para aquel que cree en su nombre. ¡Aleluya! ¡Y aleluya! Debes hacerte esta misma pregunta. Y cuando alguien quiera hablarte acerca de Jesús, recuerda que aún la historia corrobora su existencia. Pero si no fuera suficiente con ello, pregúntate, ¿el Cristo cuando venga hará más señales que las que éste hace? ¿El Mesías que están esperando los judíos hará más señales que estas? ¿Qué hará? ¿Cómo se manifestará? ¿Cómo podrá cautivar más corazones que lo que ha hecho Cristo en todos estos años? Mira tu vida ha sido cambiada, transformada por la palabra de Dios, por el amor de Cristo, porque no solamente es la enseñanza o su palabra, sino que la voz de Dios produce el impacto que en el corazón de aquellos que fueron a apresarlo. Jamás hemos escuchado algo así. Jamás hemos escuchado a alguien hablar con tanto amor cuando no lo merecemos. El Señor dijo, no hay mayor amor que este, que aquel que da la vida por sus amigos. Ustedes no son mis siervos, porque el Señor nada dice a sus siervos, sino que ustedes son amigos, porque yo les he contado todas las cosas. Les he enseñado. El Señor hablaba en parábolas y le explicaba a sus discípulos qué es lo que significaba. Para el mundo, el Señor le hablaba en parábolas y no podían comprender, pero ellos, el Señor les enseñaba para que entiendan qué es lo que Él quería hablarles, cuál era la enseñanza. Cuando el verdadero Cristo venga, ¿qué es lo que hará? Habrá más paralíticos que se levanten. Habrá más personas que hoy estén con parálisis que puedan volver a caminar. Más milagros ocurrirán que los que Cristo hizo hasta el día de hoy. Tu vida cuenta la gloria de Dios. Tú que recibiste un milagro, una sanidad, un cambio de vida, que abandonaste los vicios, el alcohol, las drogas, la violencia, que pudiste amar a tu familia, que restauraste tu corazón, que restauraste tu familia, tu relación matrimonial, la relación con tus hijos. Tu vida es un testimonio de toda la obra que Cristo aún está haciendo. Pero cuando venga el Mesías, la pregunta es, cuando venga aquel que esperan, cuando venga el que es verdadero, ¿hará más señales que este?
podrá impactar más el corazón, podrá salvar más vidas que lo hizo Cristo en este tiempo. Verdaderamente no. Al hacernos esa pregunta, la respuesta es muy difícil. Hombres trataron de replicar lo que Jesús hizo e encontrarle una explicación científica. Y dijeron, el Señor caminó en el mar muerto, porque la concentración de sal en aquel mar hace que sea posible el poder caminar por las aguas. Pero aquellos que trataron de replicar lo que el Señor hizo, el milagro, se ahogaron. Hace varios años atrás una persona quiso replicar al Señor caminando sobre las aguas y se ahogó. Cuando venga el Mesías verdadero, caminará un recorrido más largo, lo hará delante de toda la multitud, lo hará para que todos lo vean. Alguno dirá, pero aquí en la historia solamente sus discípulos lo vieron. El Señor no buscaba proclamarse, no buscaba ser visto por todos, no buscaba dar evidencias de la cual sea irrefutable que era el Mesías y que todos pudieran creer por las obras. Ahora, a la luz de los acontecimientos, el Señor dio de comer a 20,000 personas solamente con 5 panes y 2 peces. No es milagro suficiente, no es una señal suficiente, no es una señal poderosa. No sanó el Señor a un ciego de nacimiento, no levantó a un paralítico, el Señor no sanó a una mujer que estaba encorvada durante 18 años, no sanó a aquel hombre que tenía la mano seca. Pero cuando la verdad está sesgada, cuando ya nos hemos bloqueado para creer, no importa cuánto el Señor pudo haber hecho, porque he decidido no creer en Él, porque he cerrado mi corazón a la verdad. Y es como cuando una persona escucha algo con una postura. Difícilmente pueda cambiar porque ya tiene una postura. Pero mira aquí. El Señor hablaba a aquellos que venían a apresarlo. Tenían una postura. Pero sus corazones fueron cautivados. La palabra de Dios cautivó su corazón. El Señor, parado delante de ellos, le dijo: en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Y el que crea en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua de vida. El que estaba escuchando esa palabra dijo: algo está corriendo en mi interior, algo estoy sintiendo en mi corazón, algo está pasando al escuchar esta palabra. No puede ser algo normal, no puede ser la voz de un hombre. ¿Cuánto te puede conmover la voz de un hombre? Cuando una persona dice: esta palabra está tocando mi corazón, o este hombre conoce mi vida. Un hombre no tiene ese poder, un hombre no puede llegar hasta lo más profundo del corazón, pero lo que sí puede llegar hasta lo más profundo de tu ser y correr como aguas es la palabra de Dios, es el amor de Dios, es la misericordia del Señor llegando a tu vida en esta hora, trayendo salvación, esperanza y vida eterna. Aleluya. Y aleluya. Santo nuestro Dios. Cuando el Mesías venga, ¿acaso hará más obras que las que hizo Jesús? El Cristo, cuando venga, hará más señales que las que éste hace. Debemos reflexionar y decir: ¿acaso podría ser que todo esto sea una mentira? Realmente nos hemos dejado llevar por una manipulación, nos han engañado. El relato, la Biblia, como algunos dicen, fue escrita por hombres, pero es inspiración de Dios. Tiene inspiración divina, guarda la palabra de Dios, los tesoros más preciados. Y cuando tú comienzas a encontrar esos tesoros, cuando tú comienzas a encontrar las perlas en su palabra, te das cuenta que es algo maravilloso. El corazón de ellos les decía: sabemos de dónde viene, no puede ser. No podían mirar los milagros. El Señor echaba fuera a los demonios y dijeron: echa fuera a Belcebú por Belcebú, echa fuera a los demonios por el príncipe de los demonios. Pero el Señor le dijo: ningún reino dividido contra sí mismo va a permanecer.
porque va a debilitarse. Un reino que se destruye a sí mismo va a perecer. No puede Belcebú echar fuera a Belcebú. Nosotros podemos ver falsas manifestaciones y podemos ver falsas liberaciones, eso sí. Pero tú te das cuenta que luego esa persona no cambia de vida. Puede venir, manifestarse y puede haber todo un show, pero luego esa persona continúa en la misma condición. Aquel que se encontraba en Gadara ya no fue la misma persona. Ya no estuvo escondidos en los sepulcros, ya las personas no le temían, sino que al verlo ahora reconocían la gloria de Dios. Reconocían la obra que el Señor había hecho. Podían negar muchas cosas. Podían lamentarse y decir todos los cerdos y toda nuestra prosperidad cayó por el barranco. Pero este hombre cambió. Las personas atadas al materialismo solamente veían los cerdos caer y no podían ver a aquel que estaba sentado en su cabal juicio y había sido libre. Es la sociedad en la que vivimos. Pueden ver el materialismo, pueden ver las cosas que quizás deban perder, pero no se dan cuenta de la obra del Señor. No se dan cuenta del milagro extraordinario que el Señor hizo. Y tú eres un reflejo de esa historia. Esta palabra está viva en tu corazón. Y la obra que el Mesías hizo sigue cumpliéndose en tu vida. Cuando lo verdadero venga, ¿podrá ser más que lo que hizo nuestro Señor? ¿Podrá transformar más vidas? Yo creo que no. Desde el momento que el Señor anunciaba la palabra y muchos creían y muchos confiaban en Él. ¿Quién está dispuesto a dar la vida por una mentira, por un engaño? Alguno dirá, alguna persona, sí, alguien que se ha fanatizado, que cree que es verdad el relato. Pero imagínate cuántos creyentes fueron perseguidos, cuántos fueron puestos en el tiempo de las catacumbas, cuántos fueron llevados al Coliseo Romano para darles muerte, cuántas personas tuvieron que sufrir la persecución por causa de Cristo y sin embargo no negaron su fe. ¿Qué es lo que hace que se sostenga un amor tan grande ante una mentira? Solamente lo real y lo verdadero puede tocar el corazón de los hombres. Solamente lo real y lo verdadero puede permanecer en el tiempo. Un cambio de vida genuino y real. Eso es lo que el Señor nos ofrece. No una mentira, no un engaño, no una manipulación, no un fanatismo religioso. Porque Cristo no es una religión, sino que el Señor viene con palabras de amor y de misericordia, así como habló a aquella multitud. Piensa que en medio de aquella multitud que pensaba que ¿por qué no lo apresaban? ¿Por qué no lo mataban si esas eran sus intenciones? En medio de aquella multitud había gente que se oponía, había personas que venían para prenderle, y el Señor les enseñaba y les predicaba a todos. Y les hablaba acerca de la verdad y les hablaba con amor. Pero el Señor también les dijo una realidad. Respondieron en aquel momento cuando el Señor le dijo que el padre de ellos era el diablo. Respondieron, nuestro padre es Abraham. Jesús les dijo, si fueres hijo de Abraham, las obras de Abraham harías. Pero ahora procuráis matarme a mí, que os he hablado la verdad, la cual he oído de Dios. ¿No hizo esto Abraham? Vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Entonces le dijeron, nosotros somos nacidos, no somos nacidos de fornicación. Un padre tenemos, que es Dios. Jesús entonces le dijo, si vuestro padre fuese Dios, ciertamente me amarías, porque yo de Dios he salido. Si realmente fueran de Dios, Jesús dijo, entonces me amarían a mí. Esa es la respuesta. Él le dijo, vuestro padre es el diablo, porque las obras de él hacen, porque procuran matarme. Y ellos dijeron, demonio tienes, ¿quién procura matarte? Hipócritas, ustedes están ahí para eso. El Señor conocía sus corazones. Cuando el Señor estaba predicando y veía lo que murmuraban, y veía los corazones y lo que cavilaban en sus corazones, el Señor le respondía. El Señor conoce tu corazón. Él conoce lo que hoy estás viviendo, lo que estás pasando.
Y así como el Señor sanaba, así como el Señor libertaba, esa obra continúa. Si hoy has venido quizás enfermo, en depresión, en desánimo, el Señor se glorificará en tu vida y tú podrás responder esta pregunta. ¿Acaso cuando venga lo verdadero podrá ser una obra más grande? Y tú dirás, ¿acaso podrá ser una obra más grande en mí? Cuando venga lo verdadero, ¿podrá hacer algo más grande en mí? Si el Señor me rescató, me perdonó, me sanó, me transformó, me dio vida eterna, me perdonó los pecados y me hizo una nueva criatura, ¿acaso alguien puede hacer una obra nueva cuando ya la vasija está restaurada? ¡Aleluya! ¡Y aleluya! Yo voy a invitarte a que puedas ponerte de pie. Nadie arregla lo que está sano. Y lo que estaba roto ya el Señor lo hizo. El alfarero te tomó en sus manos e hizo una obra nueva, perfecta, para depositar en ti algo tan valioso como su presencia, su espíritu, su palabra. No hay Dios más grande que nuestro Dios. No hay Dios más poderoso que Él. Cielo y tierra pasarán, mas su palabra nunca pasará. El Señor sigue hablando a corazones que quizás hoy puedan estar confundidos. Quizás alguien en esta noche decía, esa era una duda que yo tenía en mi corazón. ¿Cómo podemos corroborar la existencia? Podemos corroborarla de muchas maneras, pero la historia así lo afirma. Pero la historia de tu vida también lo hace. Yo he visto en estos años muchas personas religiosas cambiar. He visto personas que están en sectas y muchas veces comportarse de una manera más correcta o aparentemente más correcta que aún aquellos que tienen la verdad. Pero lo hacen de una manera religiosa, tratando de ganarse el favor de Dios o tratando de ganarse su salvación. Pero sin embargo la palabra de Dios dice que nada podemos hacer para ganar la salvación. Es un regalo de Dios, inmerecido, el cual el Señor nos da por gracia, por amor, por misericordia. Se entregó por nosotros y esa fue la demostración de amor. No esperó que seamos perfectos o que estemos libres de pecado, sino que Él se hizo pecado por nosotros para limpiarnos de la maldición del pecado, para librarnos de la maldición de la ley, para quitar lo que era imperfecto y que pudiéramos alcanzar la salvación por medio del sacrificio que Jesús hizo en la cruz. Miremos a Él, todos los términos de la tierra, dice, y sean salvos. Así como la serpiente fue levantada en el desierto, así, en este tiempo, aquellos que miren a Jesús serán salvos, serán limpiados, serán sanados, serán restaurados. Y tú serás testimonio de que la obra del Señor aún continúa. Y cuando venga lo que es verdadero, podrá hacer más de lo que Él ya hizo en ti. El Señor dice, y vendrá otro en su nombre, y a ese creeréis. Pero yo doy testimonio de mí, dice, y mi testimonio es verdadero, porque el Padre me envió. Todo lo que les hablo del Padre lo aprendí. Hay una obra que el Señor quería mostrarles, pero ellos no pudieron creer. Pero sin embargo muchos lo hicieron. En un mismo lugar algunos endurecían su corazón, otros querían apresarle y otros se cerraban en su lógica. Pero el Señor llevaba la palabra para aquel que quiera. Hoy la palabra está llegando para muchos corazones. Aquel que quiera abrir su corazón al Señor, aquel que crea en Él, entonces encontrará la salvación. Dice la palabra, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua de vida. El Espíritu Santo, la presencia de Dios, entrará en tu corazón. ¿Tienes sed? ¿Tienes necesidades hoy? El Señor dijo, bueno, ven a mí. Porque aquel que viene a mí yo no lo he hecho fuera. El Señor te recibe hoy con tus errores, con tus fallas. Pero es necesario que abras tu corazón y que permitas que Él pueda entrar en tu vida. Yo voy a invitar a aquel que quiera aceptar a Cristo en esta noche, los que están presentes en esta reunión o los que están escuchando este mensaje, que puedas
repetir esta oración en voz audible que dice: Señor Jesús, en esta noche yo te recibo en mi corazón como mi único Dios y Salvador de mi vida. Señor, te pido perdón por todos mis pecados y te pido que me ayudes a seguirte, a serte fiel. Anota mi nombre en el libro de la vida. Y yo te doy gracias por morir por mí en la cruz, por darme vida eterna y por hacerme hoy un hijo tuyo. En el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Amén, amén y amén.